¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y bienvenidos. Gastón, ¿cómo estás? Manuel, buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. Bien, Bueno, me voy a acomodar un poco en la silla. acomódese, Sí, sí, acomódese. porque si no, salgo así medio como tirado. Uno está cómodo acá, Claro, claro, ¿eh? sí. Después de ¿cuántos años? Y 13 ya. 13 Vamos años. para 13 este Vamos año. para 13 años, Bien, exactamente. Así que bueno, sentados acá, tratando de vislumbrar un poco de cómo vienen las cuestiones políticas, porque de eso se trata Punto de Encuentro, aparte de otras cosas, en un año distinto, en un año electoral y ya con la visita de los candidatos, conociendo un poco más en profundidad, digamos, cuestiones que tienen que ver primero de cómo llegaron sí, y también, bueno, lo que se pretende hacia adelante. así es. Bueno, y para comenzar, lo tenemos aquí en el piso a Fernando Raiz. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir al programa. Gastón, Manuel, no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, recién lo decía un poco Manuel, y ya lo hemos hablado en algún momento, Fernando, con vos, un poco de la integración, del trabajo previo para la conformación de la lista. Contanos un poco cómo ha sido todo ese devenir para la formación de Fuerza Patria, que uno interpreta que hay expresiones filoperonistas que integran esta lista de todos sus ámbitos. Algunos puede ser que no estén, o después me lo va a contar vos, que no hayan participado y que no estén, pero bueno, la gran mayoría de ese arco filoperonista está integrado y está representado en esa lista que encabezás. Ujú. Bueno, la verdad que fue un arduo trabajo de meses, donde se generaron varias reuniones en el consejo del partido, donde fueron participando diferentes actores, diferentes espacios, y donde, bueno, donde primero fue un espacio quizás de canalización de algunas cuestiones que obviamente después de cualquier derrota se generan, y donde había diferentes opiniones. Al principio algunos pensaban que quizás hoy en día una alternativa era el camino, hasta que la coyuntura fue desembocando en que la unidad era lo apropiado. Trabajamos muchísimo para que eso suceda y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar y a discutir el perfil del candidato. Yo he venido en varias oportunidades y uno es esclavo de sus palabras, ¿no? Yo fui uno de los que pensaba que era momento para un perfil que no haya estado en la gestión. Lo he hablado con Hernán, lo he hablado con el consejo del partido en su momento, y todos estábamos trabajando en estas cuestiones. Cada uno ponía sobre la mesa cuál era su perfil, su candidato y demás. En un momento se llegó como a un embudo, ¿no? A un cuello de embudo, donde ante la horizontalidad que se había propuesto, era difícil llegar a un consenso. Bueno, el Consejo de Partido trabajó en encuestas internas, en charlas más acotadas, y mi nombre salió como el nombre del consenso. No por unanimidad, sino por mayoría. Hablé con el grupo al cual venía yo trabajando desde hace tiempo, que es Generación 25, y todos coincidíamos que lo colectivo siempre tiene que estar por encima de lo individual. Así que bueno, apoyaron a que yo pudiera ser el candidato del peronismo. Y la verdad que bueno, agradecido y bueno, ante un desafío muy, muy grande. Es una elección intermedia, lo que conlleva a tratar de contextualizar el discurso. Uno que siempre estuvo en el Ejecutivo, el Consejo Deliberante es completamente diferente, y creo que eso también es un desafío personal. Y obviamente contento también por el grupo que se ha armado. Un grupo de diferentes espacios, donde hay un 70-80% de gente que nunca había participado ni en una lista ni en el Ejecutivo. Y bueno, yo me siento, la verdad, con muchas ganas de emprender este camino. Este camino que para mí es el primer paso para una reorganización del peronismo, y que de alguna manera u otra trabajemos todos juntos, a pesar que, como vos recién bien lo decía, no todos los espacios están representados, pero creo que todos formaron parte de los debates, de las discusiones, al 2027. Yo creo que eso es un desafío muy grande que tenemos, y todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Fer, los que quedan excluidos, si una lectura rápida sería el espacio de Grabois, el espacio de la Cámpora, y bueno, no sé qué pasa con Nuevo Encuentro, ¿no? Que bueno,
hay digamos, representantes que desconocen que Gabriel Blanco esté representando al grupo. Yo no utilizaría la palabra excluidos. Estamos abiertos a que todos los compañeros sean parte de este proyecto. La lista es una lista conformada por algunos nombres representativos, pero lo que no quita es que todos formemos parte de este proyecto y que de alguna manera u otra trabajemos para que el 7 de septiembre nuestra lista sea la ganadora. Creo que ganar en este momento no es solamente ganar una elección, sino ganar la confianza nuevamente del electorado para que el proyecto empiece a trabajar en un movimiento a futuro, ¿no? Yo creo que ese concepto que en su momento utilizó Axel es más que un concepto de eslogan, ¿no? Es un concepto que habla de una nueva construcción. Y que 25 de mayo haya logrado contextualizar la construcción me parece sumamente importante y a destacar, porque 25 se pensó desde 25 de mayo. Las superestructuras siempre tienen influencias en cualquier construcción, en la del peronismo, en la del radicalismo, en todos los espacios políticos. Pero creo que es momento que esos espacios empiecen a pensar contextualizadamente en el aquí y en el ahora en relación a las necesidades de la sociedad, a las necesidades que tiene hoy en día 25 de mayo y a la representatividad de cada uno, ¿no? Yo siempre hago la diferencia entre lo que es una mayoría política y una mayoría social. La mayoría política se logra con todas las fuerzas adentro. La mayoría social se logra con los mejores representantes en ese momento. Quizás hoy soy el representante por mayoría, no lo sé si dentro de 1 año, 2 años, 5 años lo seré. Hoy tengo este desafío y agradezco a todos los compañeros que hayan puesto mi nombre sobre la mesa. Sí, Fernando, ¿crees que esta situación, esta particularidad que vos estás mencionando recién, digamos, de que haya nacido de 25 de mayo la lista, los nombres y demás, bueno, es una situación importante o de fortaleza, teniendo en cuenta que siempre, ¿no?, ha habido un dedo, un señalamiento, un lápiz por parte de la superestructura o por parte de lo que es la séptima sección, de referentes, digamos, que son los armadores, como se dice habitualmente? Yo creo que se priorizó el valor de la palabra. En todas las reuniones se dejó bien en claro que iba a ser una construcción horizontal y donde todos íbamos a tener la posibilidad de aportar. Algunos se sumaron antes, algunos se sumaron después, y obviamente a los que se sumaron primero también había que respetar ese compromiso inicial. Y creo que el valor de la palabra en la política es fundamental a la hora de un armado y a la hora, obviamente, del vínculo que vos generás con un electorado. Entonces, me parece que, vuelvo a hacer hincapié, 25 de mayo, en el caso del peronismo, se pensó desde acá. Y eso me parece que tiene que servir a futuro a las construcciones que vendrán. Lo que es la parte del armado de la lista, perdón, Gastón. No, está bien. Digamos, los nombres y demás, ¿las diferencias tenían que ver con nombres o había diferencias de ideas, Fernando? No, siempre hay diferencias de ideas. Yo siempre digo que lo personal no es político. Yo no voy a discutir el nombre personal. Sí voy a discutir una coyuntura y voy a discutir cuál es para mí, como todos los compañeros lo hicieron, el más representativo o la más representativa en ese momento. Y por sobre todas las cosas, también respetar los acuerdos que se fueron generando durante tanto tiempo. Me parece que hacer cambios a último momento iba a ser perjudicial. Vuelvo a hacer hincapié, nadie queda excluido, todos tienen que formar parte de este proyecto, de este camino hacia el 7 de septiembre, y el peronismo siempre te vuelve a juntar, con diferencias, con coincidencias, pero siempre te vuelve a juntar. Y me parece que hoy tenemos un horizonte en común, donde no solo hay peronistas, sino también el partido ha abierto las puertas a otros extractos de la política, y creo que eso también es interesante. Hay que entender la coyuntura, hay que entender el contexto actual y los desafíos que tenemos por delante. Y me parece que esas cuestiones, las estructuras duras, las están entendiendo, por lo menos a niveles locales. Tengo algunas disidencias
con otras esferas. Me parece que el peronismo después de esta elección, ojalá obviamente nos vaya bien, pero se debe a discusiones más profundas, más complejas, que excedan a las individualidades, que excedan a los personalismos y que pensemos realmente en un proyecto que vuelva a representar a cada vecino y a cada vecina, a nivel de 25 de mayo, pero también a nivel provincial, a nivel nacional. Vos recién hablabas y decías, bueno, esto es un desafío hacia adelante, digo, es un desafío personal, es un desafío del espacio político, digo, porque cuando uno hace un recorrido, vos ya estuviste en una condición parecida, si bien en ese momento, bueno, eras primer candidato en la lista de Hernán, ahora el candidato, digamos, fuerte de la lista, que encabeza y que tiene todo el peso de la responsabilidad quizás de la conducción de la lista, sos vos, pero digo, cuando hablas de los desafíos, ¿hablas del desafío personal o del desafío propio de la estructura del peronismo, de comenzar a tener una relevancia y, bueno, y pensar en el 2027, como bien lo decías? Yo creo que son ambos, desafíos colectivos y desafíos personales. Bien. En mi caso, el desafío personal es esto que les comentaba anteriormente. Es pasar de un discurso ejecutivo a un discurso legislativo, con todo lo que eso conlleva, a volver a plantarse ante un electorado que en su momento nos eligió y en el 2023 optó por otro proyecto, y volver a representar. Yo creo que hoy lo que a nosotros nos devela es volver a representar. Y eso conlleva también un desafío muy grande colectivamente. ¿Y qué cambió en estos 2 años para ustedes? Digo, No. que hay que ver que el electorado les responda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué le van a ofrecer al electorado ahora? A ver, primero creo que algo que siempre hice hincapié en un concepto que en su momento algunos lo trataban como de tibieza o de entrar en algunos grises, me parece que es la autocrítica, aprender de los errores, saber que hay cosas que se hicieron y quedaron en el camino y se tienen que seguir trabajando, y que me parece que eso habla también de una madurez política. Yo me siento gratificado de haber formado parte de un proceso que llegó a transformar 25 de mayo, que algunas obras quedaron en el camino, que la gestión actual, algunas de ellas las siguió, y que fui uno de los primeros que felicité a la hora de la inauguración del club, por ejemplo, en mis redes sociales. Entonces digo, me parece que la madurez política pasa por ese lado. Después podemos discutir ideas, podemos discutir forma, podemos discutir punto de vista. Pero creo que lo principal es aprender de lo que se hizo mal, tratar de mejorar, tratar de ver cuál es hoy en día la necesidad o el pedido de la sociedad, y que quizás las necesidades actuales no son las mismas de hace 2 años o de hace 4 años. Entonces creo que uno tiene que estar continuamente en formación. Yo hace un ratito vengo de una clase virtual haciendo una diplomatura, me sigo formando, porque me parece que no es, como decía un amigo, correr teros en pata. Me parece que es formarse y poder presentarte ante un vecino o ante una vecina con propuestas concretas. Después todo lo que es chicana, todo lo que ya sabemos que no suma, bueno, se dejará para otros actores. A mí me interesa realmente sentarme con propuestas concretas, y es lo que yo trato también de transmitirle al grupo, porque en el grupo somos diferentes perfiles. Entonces yo no voy a pretender que todos piensen, opinen o sientan como yo, pero sí quiero una homogeneidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque esa homogeneidad nos va a llevar a generar un horizonte, por lo menos hoy en día, en común. El peronismo es en el aquí y en el ahora. Hoy estamos en una construcción unilateral, una construcción mancomunada. Quizás dentro de unos años no se sabe, pero digo, hoy el horizonte es poder volver a representar al vecino y a la vecina del 25 de mayo, y que en algún momento el peronismo también vuelve a ser ejecutivo. Bien. Pensando en estas cosas que estás comentando, Fernando, ¿cómo crees que va a ser esta campaña? Más allá de lo que propongan desde tu lista o desde tu grupo, ¿no? ¿Cómo pensás en general que se viene? Bueno, va a ser una campaña, a mi entender, compleja, porque obviamente quien tiene hoy la estructura municipal siempre tiene algunos pasos de ventaja sobre las demás opciones. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos discursivamente, el Ejecutivo Municipal lo puede
concretar al corto plazo. No pasó a nosotros, o sea, esto no es algo nuevo. Entonces, pero también, siendo oposición, podemos dar un aire nuevo y una mirada nueva hacia cosas que en la vorágine del accionar por ahí no se ven. Lo que yo veo es que ante esa situación no es una cuestión de amigo o enemigo. El que es amigo es el que opina igual a mí, el que es enemigo es el que opina diferente. No, me parece que es momento también de abrir a otras miradas. Y eso es lo que hace que las sociedades crezcan. Me parece que si nos encerramos en un dogmatismo o en una visión túnel, como se dice en algunas circunstancias, caemos en el error. A corto, mediano, largo plazo caemos en el error porque nos encerramos en sí mismo. El poder tiene esas cuestiones raras donde los líderes que llegan de manera democrática, de manera carismática, se empiezan a cerrar en pocas personas y por lo general esas personas son las aplaudidoras. Entonces, yo creo que la pluralidad que hoy se puede conformar en el Consejo Deliberante con las diferentes listas es muy interesante. Obviamente yo voy a trabajar para que la mayoría pueda ser nuestra o que la renovación de las 4 bancas la podamos lograr. Pero también soy consciente de que puede haber una pluralidad interesante y más sabiendo las personas que componen las otras listas. Se entiende, bueno, vos lo entendés porque ya lo tuviste, digo, pero es difícil explicarle al vecino cuál es el rol de lo que se viene a representar, lo que se va a asumir, el compromiso que se va a asumir, digo, porque hay muchas cuestiones que desde el legislativo se pueden proponer, se pueden incentivar, se pueden generar, pero digo, el que ejecuta siempre es el Ejecutivo, ¿no? Frente a una situación de esa, es difícil el discurso para llegar al vecino de cuestiones que por ahí necesitan respuesta inmediata, digo, desde el lado de la oposición, plantearle cuestiones que uno a veces las ve difícil de solución en un corto plazo y desde un Estado como es el legislativo. Sí, lo que pasa es que, para ser un poco didáctico, el gobierno municipal se compone del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. La falta de representatividad ha generado que los poderes legislativos pierdan protagonismo. Tenemos un presidente que votó de espalda al Congreso. Entonces, eso también es un mensaje hacia la sociedad. Un mensaje que nosotros, como precandidatos o candidatos ya a concejales, tenemos que revertir. Tenemos que darle nuevamente el protagonismo al deliberante que se merece. Porque no es ser opositor o ser una escribanía. Es trabajar mancomunadamente en proyectos que le sirvan a la comunidad. Y el concejal es el contacto directo con el vecino, con la institución. Entonces, si no podemos plantear eso desde los diferentes espacios, y sí, el vecino o la vecina de 25 de mayo cada 2 años no va a saber qué se vota. Entonces, nosotros tenemos que darle nuevamente una cuota de calidad y por sobre todas las cosas levantar la vara de discusión. Pues si nos quedamos en la chiquita, que nos peleamos, porque me dijo esto, porque me dijo lo otro, sí, el vecino apaga el televisor y no le va a interesar más mirar Canal 3 o mirar cualquier medio que transmita el Consejo Deliberante. Me parece que tenemos la responsabilidad en el accionar y en lo discursivo de volver a llegar al vecino y contarle de manera fácil, didáctica, pero en acciones concretas, que el Consejo Deliberante es tan importante, o a veces aún más que el Poder Ejecutivo, y que se pueden trabajar mancomunadamente y que a veces pueden disentir. Lo que no hay que llegar a esto, a que una disidencia o una discusión se transforme en una guerra campal donde el que pierde siempre es el pueblo. Vos sabés, Fernando, que tuvimos la oportunidad de hacer una nota con el lamentablemente fallecido Chinchu Gasparini en su momento. Y al preguntarle a Gastón justamente qué es lo que había pasado con el peronismo, él comentaba de que había perdido el contacto con la gente, que se había alejado de la gente. Un poco esto que vos comentás de que el concejal tiene que ser el nexo necesario, ¿no? Entre el Ejecutivo o entre la política y toda su problemática. Me parece que tiene un gran desafío ahí, ¿no? Porque, como decía Gastón, es como que parece que no se sabe qué función cumple, qué es lo que hace, qué es lo que hacen todos los concejales sentados cada segundo y cuarto lunes de cada mes. Es un gran desafío, me parece, no solamente para quienes se sienten en la banca del peronismo, sino todos los demás. No sé cómo lo ves vos.
Coincido con el querido Chinchu en gran parte, pero yo creo que la política en general ha perdido ese contacto con la agenda de la gente. Y por eso hoy hay una crisis de representatividad generalizada. El otro día hablábamos de los medios de comunicación, de las redes sociales, por qué la gente hoy se expresa tanto en las redes sociales, y porque hoy en día las redes sociales es la representatividad directa que la gente tiene para expresarse. Antes eso lo canalizaba o en un espacio político o en una institución X, por ejemplo, la religión en muchos casos. Bueno, ante la crisis institucional, ante la crisis de la política, hoy la gente ya elige una representatividad pseudo directa. Ahora, yo no estoy en contra de la expresión en las redes sociales. Lo que no hoy en día podemos manejar es las formas que se expresan en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay entidades truchas, no hay, digamos, un código de convivencia virtual. Entonces se generan entrecruces que no nos conducen a ningún lado. Entonces digo, la política tiene que volver en todas sus esferas, en mi caso desde el peronismo, a volver a representar, a volver a escuchar más que hablar. Es momento más de escuchar. Es momento de decir, la agenda tuya es la agenda que nosotros vamos a llevar al Consejo Deliberante. Porque hoy lo que vemos en todo, a nivel local, a nivel nacional y demás, prender la televisión, se están peleando, aparece el presidente con un títere. A ver, parece gracioso, pero la verdad que a mí no me causa gracia eso. Mientras hay un país que se está prendiendo fuego, vemos a un presidente con un termo que es un títere, explicando leyes económicas en un programa de streaming. Vos me vas a decir, bueno, es un presidente que es una persona común. No, el presidente no es una persona común, tiene una representación institucional. Entonces, ante eso no se puede pelear con un artista, tiene que sentarse y poner las cosas en su lugar, porque si no, de ahí para abajo está todo permitido. ¿Está? Si el presidente hace eso, de ahí para abajo está todo permitido. Entonces, lo mismo pasa con un gobernante, lo mismo pasa con un intendente, lo mismo pasa con un concejal. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Si nosotros no podemos dar el ejemplo, no vamos a volver a representar nunca, y el vecino y la vecina no va a creer más en los políticos, sea radical, sea peronista, sea del PRO, sea de la Libertad Avanza. Entonces, me parece que es un desafío muy grande que tenemos por delante. Por eso, apuesto a una campaña sana, una campaña de propuesta, con discusiones políticas, con el folclore político, pero no con la chicana que cruza cualquier límite, donde se meten con tu vida, donde se meten con tu familia. Me parece que eso hay que tratar de eliminarlo de todos los ámbitos. Y quienes tienen responsabilidad, obviamente institucional, aún más. Fernando, ¿cuál va a ser un poco el eje que ustedes han trazado para la campaña? ¿Cuáles son los objetivos o cuáles son los proyectos que a vos te gustaría llevar al Consejo Deliberante? En algún punto, si se pueden llevar a la práctica también depende, lo que estamos diciendo recién, un poco de poder tener un vínculo, una conexión con el Ejecutivo. ¿Cuál es un poco esas herramientas que ustedes le van a decir al electorado que, vamos al Consejo Deliberante porque queremos plantear esto, porque vemos que no se hace, porque vemos que falta, porque es nuestra mirada sobre algún tema en particular? Bueno, salió en el día de ayer un spot que habla de educación, del fondo educativo particularmente. Bueno, a mí me parece que es momento de poner sobre la mesa el fondo educativo y hacer un análisis constructivo y parlamentario de ese fondo. ¿A qué hago hincapié? Es que es un fondo que viene desde el 2007, 2006 y que recién en nuestra gestión se empezaron a ver acciones concretas con ese fondo. Vos me podés decir, ¿fueron pocas, fueron muchas? Puede ser que lo podamos discutir, pero se empezaron a ver acciones concretas. Hoy en día hay obras paralizadas que en su momento se iniciaron, por cuestiones de tiempo se paralizaron y que a través de ese fondo se pueden terminar o por lo menos generar un proceso a mediano o largo plazo para la terminalización. Entonces, ese fondo educativo para mí tiene que ser participativo en la decisión, ¿no? O por lo menos ser transparente en qué se está invirtiendo. ¿Pero eso no es una discrecionalidad del intendente?
No, a ver, nosotros del deliberativo tenemos la capacidad de generar proyectos para que ese fondo sea utilizado, por ejemplo, el 40% en infraestructura escolar. Bien. El 40% es por ley que se tiene que utilizar en infraestructura escolar obligatoria, a nivel obligatorio. Vos me podés decir, se terminó el club. Perfecto, nadie va a estar en contra de que se terminó el club. Lo iniciamos nosotros, quedó en un porcentaje. Podemos entrar en qué porcentaje quedó, lo podemos discutir. Se terminó, perfecto. Aplausos porque se terminó el club y hoy los chicos tienen una sede. Nosotros iniciamos carreras universitarias con diferentes facultades y que hoy se están recibiendo. Y que yo me voy a poner mal porque el diploma se le entregue Ramiro Ewen. No, al contrario, estoy contento por esos chicos que se recibieron con una política universitaria que estuvo pausada durante muchísimo tiempo y que en un gobierno peronista se volvió a reactivar. Entonces, a mí me parece que esas son las cuestiones que nos tienen que encontrar y donde tiene que haber una madurez política. Ahora, voy a esto. Si se terminó el club con el fondo educativo, perfecto, pero hay un 40% que se tiene que utilizar en infraestructura escolar obligatoria. Entonces, yo no veo un avance de la Escuela 8 del 2023. Se techó la parte, creo que sobre la 35 se techó esa parte. Bueno, habría que saber cuánto se gastó, cuánto es lo que sale la obra hoy en día. Y yo no digo que se haga en un año, pero por lo menos plantear un trabajo de acá en más para que esa obra se termine. Lo mismo con la secundaria 6, lo mismo con la ESEA que en su momento se generó un proyecto en un predio y que yo creo que son las 3 necesidades más grandes de infraestructura escolar que hoy tenemos. Más allá después de los arreglos y demás que hay que trabajarlo mancomunadamente con el Consejo Escolar. ¿Pero por qué digo esto? Porque muchas veces se tira esa responsabilidad a la provincia. No, es un fondo nacional que viene a la provincia y que la provincia nos manda a los municipios. O sea, la provincia no es que está haciendo vista ciega, oído sordo a esas cuestiones. No, hay un montón de cuestiones que se pueden resolver con ese fondo. Por eso me parece que tiene que ser participativo en el sentido de poder, de alguna manera, de los diferentes sectores, del Poder Legislativo, de la UGD, aportar por lo menos idea. ¿Quién la va a ejecutar? El gobierno municipal. Perfecto, en eso coincidimos. Bueno, pero por lo menos que escuche las propuestas que se tienen de los diferentes sectores, o en este caso de las diferentes bancadas. Después, la voluntad política obviamente va a pasar más por el Ejecutivo que por un Poder Legislativo. Pero me parece que hay muchas cosas para poner en discusión. Y no significa esto que porque uno opine diferente al otro y que diga, no, mirá, para mí en vez de terminar la escuela 8, bueno, pero que se haga cargo de la decisión. Porque después es fácil decir, no, mira, el gobierno anterior la dejó hasta acá y la verdad que se robaron todo y siempre el mismo discurso. Ya la gente no cree en ese discurso que se robaron. A ver, son fondos que se tienen que rendir. En algún momento ese discurso se acaba. Y como lo dije acá y lo digo en cualquier lado, si hay gente que realmente se equivocó y hay prueba, que las denuncien y que se arreglen esos asuntos donde se tienen que arreglar. Pero no puede ser que el peronismo pague o se genere un imaginario en pos de una estrategia electoral. Porque si no, ¿qué? Los peronistas se tienen que extinguir para que todo vuelva a funcionar. Parece que el peronismo es el mal de todas las épocas. Y sin embargo, somos en algún punto parte de la solución en vez de parte de los problemas. Siempre que hubo problemas, el peronismo estuvo ahí para solucionarlo, poniendo el cuerpo. Y yo no digo que no se generaron errores, no hubieron deficiencia, pero me parece que el 25 de mayo hoy está como está, gracias a los gobiernos peronistas. Entonces, yo voy a defender el peronismo. Yo voy a decir que a partir de ahora quiero que haya cosas que por lo menos se pongan en discusión. De manera respetuosa, de manera madura, y cada uno con sus formas, con sus voluntades y también con su mirada de la política. Nosotros queremos más escuela en 25 de mayo. Creemos que el fondo educativo es una de las herramientas. ¿Por qué? Porque la escuela 8 era de gestión nacional, o sea, eran fondos nacionales. Entonces, en este acuerdo que se generó en su momento, ¿por qué no se golpeó la puerta de Nación a ver si se podía solucionar esto? Porque Nación no hace obra pública. Entonces, ahora es más fácil correrme de ese lugar y no hacerme cargo de las decisiones nacionales. Entonces, estos son mis principios, si no te gustan tengo otros. Bueno, pongamos las cartas sobre la mesa y creo que es momento de discutir estas cuestiones, que son las cuestiones que le importan a la ciudadanía, que le importan a la comunidad educativa. Lo mismo del tema de los clubes. ¿Hay irregularidades? Bueno, sentémonos a trabajar en un proyecto para regularizar los clubes.
No intentemos intervenir a un club porque está flojo de papeles. Todos los clubes están flojos de papeles, salvo 1 o 2, todos los clubes están flojos de papeles. Entonces, trabajemos en un documento municipal que regularice eso. ¿Alcanza? No. Tenemos que ir a provincia y trabajar también con personalidad jurídica. Bueno, esas son cuestiones a trabajar entre todos, desde el Consejo Deliberante con el Ejecutivo. Y si yo me tengo que ir en un auto con un funcionario del Ejecutivo a golpear una puerta de la provincia, voy a ir. Porque lo dije de manera privada y lo digo públicamente. Yo quiero lo mejor para los 25eños. Hoy le toca estar a Ramiro Ewen en la 927. Ojalá el día de mañana esté algún peronista. Pero mientras tanto tenemos que trabajar para el 25 de mayo. Es simple. Y me parece que de eso se trata también la democracia. Ahí nombraste 2 cuestiones, ¿no? La educación, la regularización de los clubes. Digo, ¿por qué otros proyectos más te volcás para explicar a la gente y poder presentar en la campaña? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho también en lo que son los caminos rurales, que es una coincidencia que tenemos con un candidato de otro espacio. Martín Feola es un compañero que es muy entendido en el tema. Hemos evaluado ordenanzas de otros distritos que funcionan, porque eso también es interesante, ¿no? Lo que funciona en otro distrito, quizás si lo traes tal cual a 25 de mayo no va a funcionar, pero hay que contextualizarlo. Bien. O sea, hay que aprender de las experiencias de otro distrito. Otra cuestión que a mí me interesa mucho es la participación ciudadana, cómo generar dispositivos de participación ciudadana y especialmente de participación juvenil. Hay un proyecto presentado por mí en el 2021, 2022, que nunca se llevó a cabo y que lo quiero reflotar y obviamente ayornar a las circunstancias actuales de participación juvenil. El tema de discapacidad para mí es un tema a trabajar. Hoy Nación está completamente dejando a la deriva a personas con gran vulnerabilidad y yo creo que tenemos que trabajar entre todos para ver cómo poder respaldar esas cuestiones. A ver, vamos a hacer hincapié en otra mirada que por ahí habla de una madurez política. A mí me pone muy contento que se esté terminando el centro de día, porque es un sueño que viene del 2006, que nosotros pudimos culminar la parte del centro y ahora se está culminando la parte del hogar. ¿Qué me voy a poner mal o me voy a enojar porque se está terminando el albergue? No, ojalá se termine el albergue y ojalá ese albergue pueda dar respuesta a un montón de personas que hoy en día lo necesitan. Eso también es madurez política. Y no soy falso, porque lo vengo repitiendo del 2016 cuando éramos oficialismo nosotros. Y que muchas veces tuve discusiones internas por salir a hablar con un opositor. Bueno, yo creo que el tiempo a la larga o a la corta pone todo en su lugar. No es que me dio la razón, porque la verdad que no me interesa tener la razón. Pero sí esto de poder tener espacios donde haya radicales y peronistas, donde haya hoy en día opciones municipales. Bueno, son expresiones que en un momento fueron criticadas y que el tiempo le dio la oportunidad para poder desarrollarse. Hoy a mí me da la oportunidad el peronismo de ser su representante. Y yo quiero que 25 de mayo siga creciendo, que 25 de mayo pueda tener la opción de generar una política de arraigo. Eso también es un eje transversal, que lo hemos hablado en su momento cuando hicimos notas sobre Generación 25. Hay un montón de proyectos que tienen que ver con educación, con producción, pero con el eje transversal de arraigo. Yo no quiero que los jóvenes se vayan, y si se van, que vuelvan. Entonces tenemos que generar flexibilidades impositivas, tenemos que generar, obviamente, propuestas que tengan que ver con banco de tierra, y no porque ahora Ralinqueo está en el Instituto de la Vivienda, tiene que... No, trabajemos en conjunto para generar primero suelo urbano, que es lo principal. Si no tenemos suelo urbano, nunca va a haber casa. Entonces, eso se trabaja en conjunto. Y antes de trabajar cualquier política de Estado, me parece fundamental el diagnóstico. Pues hoy podemos hablar, si hay vivienda, ¿las tenemos para 25 de mayo? Sí, perfecto. ¿Cuántas viviendas realmente se necesita 25 de mayo? Bueno, esos son diagnósticos que hay que generar y me parece que es fundamental que esto también esté articulado con las universidades. Yo tengo muchos proyectos de articulación con las universidades para que las universidades generen diagnósticos sobre, no solamente 25 de mayo, sino sobre la región, como ya lo generó la UNLP con Saladillo 25, que eso es un documento que en su momento lo trabajé con la UNLP,
terminó nuestra gestión, me llamaron, la llamé a Jorgelina Herrera, que estaba en producción, le digo, Jorgelina, está este documento, te lo van a enviar. Si yo fuera otro, listo, se acabó nuestra gestión, cierro la persiana. Entonces, no todo es más de lo mismo, no todos somos lo mismo, y querer generar ese mensaje, la verdad que es bastante perverso. Me parece que la discusión tiene que pasar por otro lado, y por sobre todo en esto que yo les planteo, poner sobre la mesa cuáles son hoy las necesidades más urgentes de la gente y poder trabajar mancomunadamente de todos los sectores para poder solucionarlo. Ahora, Fernando, qué gran desafío para la clase política en general, ¿no? Por algunos temas que has comentado vos, que muchas veces lo que suele suceder es que detrás de una discusión no se ven los protagonistas de esa discusión. Vos hablaste de la Escuela 8, por ejemplo, que bueno, que seguramente merece una discusión para ver cómo se puede continuar. A lo mejor no se terminará en breve, pero por lo menos se pone en marcha y se estará más cerca de su finalización. Y mientras tanto, mientras están las discusiones y demás, bueno, hay toda una gran cantidad de chicos y maestros que tienen que aprender y enseñar de forma bastante precaria, ¿no? Digo, por eso esta discusión y los desafíos que tienen para tratar de lograr llegar a un fin determinado, ¿no? Que sea positivo. Hablaste de la cuestión de las discapacidades también, bueno, gente con mucha vulnerabilidad. Lo repito esto de los desafíos para la clase política porque me parece muy importante, ¿no? Porque justamente la clase política es la que está ahí para tratar de destrabar y definir políticas que le hagan bien a la gente. ¿A vos no te parece que, Manuel, a vos no te parece que no nos podemos encontrar en esos puntos? Quiero creer, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de que se pueda generar una infraestructura, un espacio para chicos que hoy en día están prácticamente hacinados en una institución? ¿Quién no va a estar a favor de poder generar un albergue para personas con discapacidad? La verdad, quien esté en contra de eso no tendría que estar ni pensando en ser candidato a nada. Creo que si no los podemos encontrar en esos puntos, listo, cerremos la persiana y está todo perdido. A mi entender no está todo perdido. A mi entender hay esperanza. Hay esperanza y veo en los otros espacios, y vuelvo a hacer hincapié en esto, veo en los otros espacios gente muy interesante con las cuales nos vamos a encontrar o en el Consejo Escolar o en el Consejo Liberante o en la calle y con las cuales podemos discutir sanamente. También veo gente que no le suma 25 de mayo, que no le suma del lugar político. Después, como comerciante o como allá ellos. Pero me parece que todos los espacios nos deberíamos dar la oportunidad a empezar a plantear estas cuestiones puertas para adentro. Y que a la hora de presentar un proyecto, al frente de esos proyectos, estén los mejores, pero no solamente los mejores técnica y profesionalmente o políticamente, sino los que son más humanos, los que son más personas, los que tienen empatía, los que se pueden poner en el lugar del otro, pero se pueden poner en el lugar del otro sin ocupar el lugar de otro, porque muchas veces nos ponemos en el lugar de otro y pensamos como si fuéramos el otro. No, tenemos que también abrir la puerta a que seamos interpelados por un pensamiento diferente. La diversidad a mí lo que hace es fortalecerme. Yo el otro día lo dije en una nota. Yo creo que el poder muchas veces se perfecciona en la debilidad. ¿En qué sentido? En que si yo me dejo interpelar, si yo me pongo a la par de otro en la discusión, puedo aprender. Y eso también me fortalece como persona. Hoy en día queremos negar a todo aquel que piensa diferente. Y eso para mí no es la solución, no es el camino. Entonces me parece que esas discusiones hay que darlas en todos los ámbitos. En el educativo, en el institucional, pero más que nada en el político, porque tenemos una responsabilidad discursiva. Y cuando generamos un mensaje, cuando de nuestra boca sale una palabra, no sabemos el efecto el efecto que puede tener. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Vos recién hablaste un poco de la definición de la campaña
El espacio de ustedes es un espacio que tiene una referencia seccional. ¿Cómo van a plantear ustedes la campaña? ¿La van a plantear completamente local? ¿Cómo va a ser un poco la estrategia para lograr el objetivo que recién dijiste, ¿no? El objetivo por ahí del espacio es poder renovar esas 4 bancas que pone en juego? No, igual nosotros somos conscientes que necesitamos representantes en las diferentes cámaras y que el peronismo se tiene que fortalecer. Nuestra mirada va a estar enfocada en lo local porque tenemos muchos desafíos, pero sin dejar de lado lo regional, lo seccional. Tenemos a Diego en representación de 25 de mayo y me parece que son espacios sumamente importantes. En otra lista lo tenemos a Pucho Farina en representación de Somos Buenos Aires. Bueno, cada espacio va a tener también un desafío ahí seccional, porque es importante que haya personas de 25 de mayo representándonos en las cámaras, de senadores o de diputados en este caso. Así que me parece que son estrategias que van de la mano, van de manera mancomunada. Está Emiliano Morín también. Claro, está Emiliano Morín. Emiliano, perdón. Que encabeza. Sí, la séptima. Lo leí el otro día. Sí, Emiliano también. El espacio de la izquierda, digamos. Sí, bueno. Ojalá se puedan abrir estas puertas de participación seccional, porque estamos acostumbrados a ver siempre las mismas caras. Entonces me parece que los espacios también tienen que dar esa discusión. En su momento pensar Bolívar, Saladillo, 25 de manera estratégica y poder poner nombres en contraposición a lo que por ahí proponía Azul y Olavarría, que son los que tienen mayor caudal de voto, no hubiera sido una mala estrategia. Solamente que, obviamente siempre están los sesgos o los individualismos. Entonces me parece que ese salto de calidad lo tendríamos que dar de los diferentes partidos y ojalá 25 de mayo pronto tenga una representación en las cámaras, porque ayudaría también a canalizar un montón de proyectos. Vos recién hablabas y decías, no somos todo lo mismo. Digo, cuando el oficialismo cuestiona tu lista que vos encabezás y dice, Herraiz va con los mismos de siempre. ¿Molesta eso? No, es una estrategia. Es una estrategia. Es una estrategia, sí, obviamente. Lo que pasa que yo tengo por ahí, según como lo miré, una ventaja o una desventaja. A mí me conoce todo el mundo. Sabe que más allá de mis errores, de mis virtudes, siempre mantengo una esencia y soy el mismo. Y el otro día se lo dije a un amigo, uno no puede ser bueno o malo 38 años. En algún momento, si es bueno, va a ser bueno, y si es malo, algo le vas a saltar. Yo he tenido un montón de errores en mi vida, un montón de errores. Pero creo que mantuve una esencia que me puedo sentar con personas que no opinan diferente a mí y tener un diálogo respetuoso. Solamente que meter a todos en una misma bolsa o generar ese concepto de homogenización es una estrategia bastante compleja. Y permitime, Manuel, permitime, Gastón, de decir que también a veces es perversa. O sea, la homogenización en la historia de la humanidad, es decir que son todos lo mismo, y generó muchas tragedias. Entonces tenemos que tener cuidado con los discursivos, porque acá parece que no pasa nada, ¿no? Fernando es más de lo mismo, Manuel es más de lo mismo, Gastón es más de lo mismo. Pero me parece que ese discurso hay que ver cómo llega al otro, porque vos lo estás diciendo para tratar de ganarme en una elección, en este caso intermedia, deliberativa. Pero si eso después traspasa ciertos límites, y uno no sabe cómo termina. Yo siempre digo, la violencia sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Entonces tenemos que ser muy prudentes. Vos nunca me vas a escuchar descalificar a alguien personalmente. Sí puedo decir, como lo dije el otro día en el spot, me parece que esto no está en la agenda del Ejecutivo Municipal. Eso es discutir política. Lo mismo pueden decir, no, mirá, a mí no me gustó la forma que tuvo Fernando de conducir la Secretaría de Educación. Eso es discutir política. Ahora, cuando se traspasan ciertos límites, y me parece que corremos el riesgo todos. Me parece que no es el que opina diferente es enemigo, y el que opina igual a mí es amigo. No. ¿Esta es una línea que vos bajás en la lista o dejás que cada uno
conteste y haga lo que es una línea que yo intentás bajar. Intento bajar y obviamente cada uno es libre en su accionar, pero nosotros al ser una lista frentista también tenemos que tener un punto y un horizonte en común y lo venimos trabajando. A ver, yo no me puedo hacer cargo del discurso o de la mirada que tengan todos, pero sí quiero que la lista tenga un horizonte en común y una forma en común también. Así que bueno, estamos trabajando para que eso suceda, porque eso también hace al grupo. Yo creo que lo que ordena al grupo es la tarea, ¿no? Esto es un poco un concepto psicosocial. Lo que ordena al grupo es la tarea. Bueno, hoy tenemos una tarea, es trabajar para poder representar a cada vecino, poder representar al electorado nuevamente y bueno, que seamos una opción competitiva en esta elección intermedia. Bien, y si se los quiere sacar de eje, ¿qué pasa? Bueno, se generarán los espacios necesarios de diálogo, debate, para mejorar la situación. Es parte también de... O sea, del juego político. ¿Ustedes se llevan siempre bien en el trabajo o a veces hay alguna disidencia? Bueno, o sea, en cámara va a estar todo bien. Cuando se apagan las luces se generarán las discusiones necesarias para mejorar de ahí en más. Pasa en todos lados. Pasa en la vida. Pasa en la vida. Sí, sí. Pasa en TNT. Sí. Pero me parece que hay que un poco desestructurar algunas cuestiones y tomar esto como una experiencia enriquecedora y sabiendo que en el medio está la gente y que hoy la gente de alguna manera u otra va a confiar en un candidato o en otro y que después dentro del Consejo Deliberante lo tenemos que representar de la mejor manera. Bien. Ese es el gran desafío. La última mía es ¿de quién es la banca, Fernando? Viste que siempre hay una gran discusión. ¿De quién es la banca? Del pueblo. ¿El partido? Sí, es del pueblo, pero después hay algunas cuestiones ahí. ¿Es del partido? ¿Es de Fernando Reis, si es elegido? ¿Es de Fuerza Patria? Yo no soy individualista. Yo creo que la banca es de la gente que te elige. Y si la gente que te elige en algún momento no está de acuerdo, me parece que uno también tiene que ser maduro en reflexionar, en frenar en cada esquina, como digo siempre, y ver que algunas estrellas que parece que nos están acompañando hace rato que se apagaron. Entonces me parece que la banca tiene que ser de la gente. Obviamente hay espacios políticos que te ayudan a llegar a esa banca, pero vos tenés un compromiso directo con la gente. Después con el partido, con el grupo, pero me parece que acá lo fundamental es siempre la gente. Muy bien. Bien, la última mía. Presentan la lista esta semana, el viernes. Sí, el viernes 8:30 en el Partido Justicialista, así que bueno, están todos invitados, va a ser algo tranquilo. Pero bueno, nada, queremos presentar ante la comunidad los diferentes candidatos y ya después del 8 sí empezar más con propuestas concretas, desarrollar algunos puntos que también es muy interesante. Se están generando invitaciones de diferentes instituciones donde va a haber debate y que eso me parece maravilloso, que podamos estar frente a estudiantes, a jóvenes, a instituciones, proponiendo, debatiendo. Me parece sumamente importante, seguramente ustedes también harán el debate correspondiente, así que bueno, ojalá sea una campaña linda y donde gane el que más represente a la comunidad, simplemente eso. Muy bien. Bueno, sí, efectivamente lo vamos a hacer. Está invitado. Por supuesto. Veré cómo viene la gente. El 2 de septiembre. El 2 de septiembre. 2 de septiembre. Bueno, Fernando, muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes siempre por la invitación y por el espacio. Muy bien. Muy bien. ¿Pausa? Dale. Ahí venimos. Muy bien, vamos a continuar con más puntos de encuentro. Estamos en vivo. ¿Qué hora es? Faltan 6 minutos para las 10 de la noche. Así es. 5 minutos. 5. Bueno, vamos a recibir ahora a Marcos Ibarra Dabel. Marcos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un placer. Bien, candidato a concejal en sexto término por Acción Ciudadana. Exactamente. Bueno, recién estábamos hablando fuera de cámara, ¿no? Bueno, estoy sexto, pero por ahí también la
la noticia, si se quiere, es tu vuelta un poco al ruedo político, Marcos. ¿Qué es lo que te ha llevado A ver, a esto? mi intención es, luego de la convocatoria y de haberlo hablado en familia, con mi señora, que fue lo único que me planteé, obviamente uno primero recurre al hogar, era la de participar acompañando una gestión. Participar, ni siquiera pregunté cuál era el lugar porque no me parecía lo adecuado, la idea era decir que sí. Hasta donde he escuchado hoy, la candidatura es en 6º lugar y por delante mío van 5 concejales. O sea, yo lo veo así y esto es lo que se ha planteado y así lo entiendo. Por lo tanto, para que yo ingrese como concejal, tendrían que ingresar 6 concejales por Acción Ciudadana. Esto lo tengo claro y así es como debe ser. Si las circunstancias después determinan del juego de las elecciones y cómo son los resultados, fruto de la cantidad de listas que existen, etcétera, se analizará a posteriori. Pero en principio esta es la situación clara y concreta. Bien. ¿Y por qué en este espacio? ¿Qué te llamó la atención o qué te gustó de la convocatoria para integrar la lista del gobierno municipal? Bien, por eso te decía, yo rescato la gestión. Rescato una gestión donde creo que ha habido una transformación en 25 de mayo. Creo que se dejó atrás una etapa que no ha sido precisamente la mejor. Se culminó con una manera de hacer política que no era por lo menos la que yo compartía. Creo que hay una administración racional, creo que hay una asignación de recursos adecuada, creo que por primera vez se empieza a ver, por lo menos en mucho tiempo, cambios que antes no existían en 25 de mayo. Hoy analizaba que venimos, en realidad no estoy dentro del Ejecutivo, viene esta gestión dando muestras de trabajo en obras, en programas, prácticamente desde que asumió y eso que se encontró con una situación que no era precisamente la ideal y a pesar de eso puso en marcha una forma de trabajar y de administrar los recursos de la comunidad que la ha llevado a tener la cantidad de inauguraciones, de obras, de programas, de adquisición de maquinaria, de contemplar el empleado municipal, etcétera. Es decir, que prácticamente, casi diría, me resulta inédito. Y bueno, y me parece que era importante acompañar ese cambio. Bien. Vos sos una persona de ideas también, cosa que te gusta, bueno, también como profe, hemos hablado muchas veces de estos temas. La idea Tenemos también, una discusión sin resolver todavía. Sí, yo sigo la de la pensando, muerte de las ideologías. sigo pensando lo mismo. Vos sabés que hace un rato estaba pensando, digo, va a venir Marcos y seguramente va a surgir esto. Sigo pensando lo mismo que antes. Y vos, no sé si... Y yo sigo pensando lo mismo bueno, que antes. Sí, bueno, para Marcos Y la ha realidad, muerto, por lo menos la realidad política argentina me está demostrando que, por lo menos en la República Argentina, las ideologías han desaparecido. Vos fíjate lo que son las miradas, que según mi mirada, justamente las ideologías en la República Argentina están más vivas que nunca, porque tanta digamos, partición entre una idea y la otra, la verdad que no veo. Pero bueno, dejémosla. Dale. Sí, dejémosla para un asado. Sí. No, tenemos que encontrarnos para hablar de estas cosas también en algunos programas. Ahora, Marcos, ¿te gustó la idea también? Porque además hay una práctica, digamos, que tiene que ver con la gestión, pero también hay una idea de gestión, ¿no? Sí, yo no lo sigo cotidianamente, pero tengo una imagen del Consejo Deliberante que creo que tiene que ser superada. Creo que tiene que existir una mejor convivencia y el aporte pasaría un poco por ahí, es decir, el acompañamiento de la gestión del Ejecutivo, pero tratando de buscar saltar esa enorme grieta que cada vez se hace más difícil y más compleja. También tiene un poco de historia, ¿no? Es casi que somos un país que nació con grietas, pero que en algún momento tenemos que encontrar puntos comunes y tienen que existir elementos que se posibiliten a través del diálogo y del intercambio para que sea posible de alguna manera construir en conjunto. O sea,
Yo creo que no puede haber este divorcio tan marcado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y bueno, ese sería el desafío personal en la medida que me toque ser concejal. Y esto es lo que acompaño. La gestión, la continuidad de la gestión y desde el Departamento Legislativo tratar de darle las herramientas para que esto siga así. ¿Te preocupa el nivel de discusión o te preocupa la agresión en el Consejo Deliberante? Porque son dos cosas diferentes. Digo, si vos crees que hay nivel de discusión de los temas o si vos crees que pasa todo por una agresión sistemática de cuestiones personales en algún punto. No, yo creo que la política en general ha pasado a analizarse como que todo lo que viene del otro lado está mal, y esto ya hace rato que es así, y que se abandona lo que el otro hizo por el solo hecho de que el otro lo hizo. Pero hay pruebas en el tiempo de esto, no solo a nivel local, sino provincial, y esto es lo que en política se conoce como trazar políticas de Estado y no políticas de gobierno. Es decir, nos hemos caracterizado por carecer de verdaderas políticas de Estado. Una verdadera política de Estado es aquella que tiene que ser continuada por el gobierno que fuere, porque son políticas que marcan profundamente el destino y lo que se busca en una municipalidad, en una provincia o en una nación. Un caso puede ser el CRUB. Un caso puede ser el CRUB. Te puedo marcar un caso mucho más quizás simple, pero con enormes cuestiones complejas para la ciudadanía del 25 de mayo. La poda del arbolado público. ¿Cuántas veces modificamos los criterios de poda en 25 de mayo? Parece que hoy estamos yendo por el buen camino y hemos vuelto quizás a ordenar un poco el arbolado público. Pero ¿cuánto daño generamos al vecino? ¿Cuánto daño se le generó a la comunidad, al alumbrado público, etcétera? Con todas estas políticas que tendrían que haber sido mucho más simples, porque no debe ser tan complejo establecer una política de Estado en materia de poda del arbolado público. Y sin embargo, tuvimos de acuerdo al gobierno, de acuerdo a cada gobierno, una pauta distinta de hacerlo. Indudablemente en materia universitaria, el tema del CRUB, sí, por supuesto. Tengo para hablar largo y tendido de todo lo que es la experiencia universitaria en 30 años de ejercer la materia, de estar como tutor de la materia Sociedad y Estado. Sí, son políticas que tienen que marcarse y que tienen que continuarse. Yo tengo la suerte de tener en la familia ahora, porque mi hija está de novio con un chico que es uruguayo y charlamos mucho porque a él también le interesa el tema político y realmente hablando con él uno siente a veces admiración por cómo en Uruguay se maneja el tema de la política. Es decir, ellos pasan de gobiernos por ahí de izquierda o de derecha, pero hay cuestiones que continúan y el respeto por la idea del otro. Hace poco hubo un acto que se realizó creo que en Buenos Aires y al que asistieron los 3 o 4 mandatarios vivos que existen de distintos partidos y era increíble ver la comunión que existía. Esto es lo que un poco se ha perdido y es lo que uno ve hoy día y te decía, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, es decir, una agresividad quizás exagerada y que no... La trascendencia de esa agresividad en la sociedad, en definitiva, lo único que hace es generar que la gente se aleje de la política. Y yo creo que va a ser una elección en la cual vamos a tener que luchar mucho para convencer a la gente de la participación, porque hay un descreimiento muy grande y esto hace que la participación ciudadana se reduzca. Sí, eso es una de las cuestiones que queríamos comentar con vos, ¿no? Porque también va a significar un cambio en lo que es digamos, la cantidad de electores, mejor dicho, la cantidad de votos que se necesitan para poder poner un concejal en la banca. Vemos por las últimas elecciones que se han hecho que han bajado mucho la cantidad de personas que van a votar. Y nosotros hablábamos con Gastón un poco acá que no sé si vamos a llegar al 60% en 25 de mayo. Esto significa que se baja el piso, que puede haber más gente y donde es completamente necesario que las personas que comulgan con las ideas de cada candidato vayan a votar.
Es fundamental, y esto debería ser una tarea común a todos los partidos. Es fundamental lograr la concientización de la importancia, más allá de a quién se quiera votar. Hay mucha gente que todavía cree que lo de septiembre son las PASO, y hay que hacer entender que no hay PASO y que estas son elecciones generales de carácter legislativo en el orden provincial, que lo que va a ocurrir en octubre, boleta única, es en el orden nacional y que no es una elección complementaria una de la otra. Ha habido un inconveniente aparentemente, por lo que estoy viendo en materia de padrones, han cambiado el lugar donde las personas votan. Ese también es un elemento que tiende a generar cierto malestar, porque no encuentro uno que no me diga voto en la misma escuela. Es decir, esto ha cambiado, entonces es necesario que esto haya toda una labor para lograr que la participación sea importante, porque en definitiva la participación es lo que hace a la legitimidad, ¿no? Es lo que hace a que uno sienta que está generando una representación, y también hace que la sociedad sea parte de la solución de los problemas. Sí, porque en definitiva la representatividad tiene que ver con aquellos que te han sentado en la banca. Bien. ¿Y cómo se llega, Marco, a ese electorado? Digo, primero para comprometer lo que vaya a votar, y segundo para que, digamos, acompañe la propuesta de en este caso del espacio de ustedes. Con este descrimiento que decís que hay, y que coincido que hay en la gente, pero bueno, la democracia es así, la posibilidad de elección es esta, y a veces me parece, de no aprovecharlo, me parece un pecado en algún sentido, ¿no? Porque tenemos cada 2 años la posibilidad de hacerlo, y es bueno que así ocurra. Digo, pero ¿cómo llegan ustedes con el mensaje primero para que vayan y después para que los elijan? No, indudablemente, esto va a ser un trabajo de hormiga, va a ser un trabajo que hay que hacerlo, que empieza ahora con la campaña, y que va a tener el doble juego, ¿no? El de lograr la participación y a su vez el acompañamiento. Claro. A través de los mecanismos propios y naturales, como serán, por ejemplo, espacios como este, sí. Redes sociales, actos, el puerta a puerta, ¿por qué no? Sí, es un desafío, y es un desafío que hay que encarar, indudablemente. ¿Es difícil ir con boleta corta en esta instancia? ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? ¿Cómo ves esa situación? Te voy a contestar casi con una novedad. O sea, en lo personal, si no era con boleta corta, yo no iba a participar. Ah, mira vos. No, sí, yo indudablemente, al menos con la opción de La Libertad Avanza, yo no iba a ser candidato de ni sexto ni doceavo. No tengo elementos que me lleven de ninguna manera a tener el deseo de acompañar la boleta que apoye al presidente Milei. Es decir, yo en lo personal he visto el desastre que se ha hecho en materia, en lo que a mí me ocupa, que es la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor, que han destruido. Con una propuesta innovadora, empezaron por destruir antes que construir, y esto es lo que estamos viendo hoy día, con más de 1 millón de vehículos que circulan con chapa a papel. Me fui aparentemente de lo que me preguntaste, pero era para explicarte el por qué parte de mi decisión tuvo que ver con el hecho de que no se iba con La Libertad Avanza y se iba con una boleta corta. Es un desafío más, porque también está la necesidad de enseñar que o se coloca la boleta corta en soledad, o en caso de querer optar por alguna de las opciones de candidatos a los 3 senadores provinciales que irían por la 7ª sección electoral, hay que cortar la boleta del partido que se quiere votar a nivel provincial e introducir la boleta de Acción Ciudadana. Correcto. Es decir, este es otro de los desafíos para que obviamente evitar que se nulifique el voto en caso de coincidencia entre los candidatos a concejales. Bien. No va a haber tantas boletas, yo me imagino. Digamos, la gente se va a encontrar con un cuarto oscuro medio raro, ¿no? Sí. Sobre todo por esto que vos mencionás, que es cierto, hay mucha gente que piensa que estos son las PASO. Sí. Y ni me imagino cuando vayan y se encuentren con la boleta única. En octubre. Claro. Sí, no, ni hablar. Eso va a ser increíble.
Claro, es la primera vez. Yo como antiguo protagonista del sistema educativo es lo que me preocupa. Yo creo que todo cambio tan importante como es el tema de la boleta única en octubre, yo creo que requiere de una cuestión educativa que tiene su tiempo y que es compleja. Creo que octubre va a ser complicado para la gente. Y acá no te vas a encontrar con muchas boletas, obviamente te encontrás con una boleta relativamente corta porque es provincia y municipio nada más, y indudablemente la boleta más linda va a ser la más corta de todas, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo ves, no sé si has tenido oportunidad de ver alguna sesión del Consejo Deliberante actual, ¿no? Versus lo que vos has tenido como 2011-2015. Como experiencia? Nosotros teníamos, en 2011-2015 no había más equilibrio de fuerzas. Creo que estábamos más repartidos, había... sí, y no... a mí no me gusta esto de que, por lo menos yo cuando actué como concejal, y tengo que ser sincero porque en definitiva es la verdad de lo que ocurrió. Yo en muchos casos compartí proyectos con gente de otras bancas, es decir, trabajamos en conjunto con gente de otra banca. Yo creo que es posible cuando uno tratar de ver, bueno, tu idea, la mía, a ver cómo podemos congeniarla. Y esto es lo que no veo hoy. Es decir, veo que si el otro dice que el sol sale de día, va a decir que el sol sale de noche por el solo hecho de que lo dijo. Es decir, estamos ya en negar absolutamente la realidad. Y un poco también cierta falta de mea culpa de parte de quien hoy sería la oposición, de no reconocer circunstancias que se han dado. Es decir, yo veo por ahí hablar... plantear, no se terminó determinada obra, pero nos olvidamos de hablar de la calle 18, por ejemplo. Es decir, obviamos analizar que también se había dejado un trabajo que figuraba como terminado, que figuraba como que había sido gastado la totalidad de los recursos, mejor dicho, se habían gastado, pero que el trabajo se había terminado, y lo cierto es que transitábamos sobre un papel de lija por 6 cuadras. Y esto se terminó, y esto se obvia en el análisis solo porque parecería que estoy hablando bien del gobierno de turno. Y esta es la característica un poco que hoy veo en la política, ¿no? Y en el Consejo Deliberante en especial. Ehuen dijo que se plebiscita la gestión. ¿Vos estás de acuerdo con el concepto? Siempre en las legislativas, indudablemente, se plebiscita la gestión porque... El Ejecutivo, el oficialismo, lo que va a pretender es obtener la mayor cantidad de bancas posible. Yo veía un candidato muy amigo que hacía como crítica el hecho de que se dijera la lista de Ehuen. A mí no se me ocurre ningún partido político hoy en la República Argentina que en una lista oficialista no diga la lista de... porque en definitiva lo que se busca es el apoyo a la gestión, y cuando uno está orgulloso de la gestión que ha realizado, está convencido de la manera en que ha ejercido esa gestión y quiere que esta gestión continúe, indudablemente lo primero que va a plantear es decir, bueno, esta es la lista de la gestión. Esto en consonancia con una característica propia de la política latinoamericana, que es un poco la personalización de todo lo que es lo político, es decir, esto de nuestra eterna discusión de si la persona o la idea, ¿no? Claro. Y esto es un poco así también. No vamos si estamos en definitiva apoyando una gestión, no vamos a renegar de decir que precisamente somos la lista del intendente Ramiro Ehuen. Como en su momento en las legislativas se dijo la lista de Hernán, o la lista de Victoria, o la lista de Mariano, o la lista de Miguel, es decir, esto ha sido la lógica en una legislativa. Cuando arrancamos la entrevista, bueno, Manuel decía que vos estabas en el 6º lugar, y te quiero preguntar porque la oposición ha cuestionado la lista en cuanto a que son todos funcionarios, menos en el lugar tuyo, después son todos funcionarios.
¿Cómo ves vos esa situación? Mirá, hace poco, y no es el caso de esta lista, pero hace poco un intendente manifestó que él era candidato testimonial. Magario va como candidata También, y es la vicegobernadora. Sí. No es lo que dijo Mercedes en el reportaje que ustedes le hicieron, y yo no tengo por qué poner en duda su palabra. Me parece que en definitiva quizá, y esto lo escuché en boca de Ramiro y en lo que entiendo me parece lo lógico, es que la mejor manera de defender la gestión en el deliberativo es a través de aquellos que fueron parte de la gestión. ¿Y por qué no? ¿Quién es mejor para entender la gestión que aquellos que lo han sido parte? Y en definitiva, cualquier cargo del Ejecutivo, hoy estás y mañana no estás, y puede ser reemplazado y ocupar su banca. Es decir, yo no puedo hacer futurología, Bien. Me rijo por las palabras. Ahora, pero en esta situación, y en un tono de charla, diría mi abuela, se está vistiendo un santo para desvestir otro. ¿Vos qué opinás con respecto a eso? Mirá, alguien escribía hace poquito, la 9 al fondo está llena de imprescindibles. Exactamente. Es decir, nadie es irreemplazable y nadie es imprescindible. Yo creo que lo importante es el rumbo y lo importante es continuar con esta manera de gobernar, con esta asignación adecuada de los recursos, casi diría inédita en lo que hace al cuidado del patrimonio municipal, al acrecentamiento del patrimonio municipal. Yo lo vi en lo personal, yo que tengo a través de mi registro todo lo que es la maquinaria municipal, puedo dar fe de que no solo se hizo una adquisición de maquinaria importantísima, sino que aparte se regularizó porque no había sido inscripta. Quiere decir que el patrimonio de los 25eños no estaba registrado, lo que significaba que cualquier riesgo que ocurriera podía generar un perjuicio económico al municipio. Se registró maquinaria de la administración de Grau, de la administración de Iturria, de la administración de Ralinqueo. Es decir, se registró maquinaria que nunca había pasado por el registro. Con lo cual, esto marca una manera seria de actuar y es lo que rescato. ¿Cómo vas a hacer la campaña? ¿Cómo te imaginás? ¿Te imaginás en la calle? ¿Te imaginás más hablando, digamos, con tus pares? Mirá, en relación a mi anterior campaña, esta tiene como novedad los face truchos y los trolls. Digamos, esta es la nueva ola en materia política, ¿no? Este presunto daño que se genera a las personas a través de esta posibilidad de esconderse atrás de una identidad trucha en las redes sociales. Este sería el elemento novedoso. Lo demás será como siempre, tratando de generar actos, tratando de salir a los medios, contando el proyecto y defendiendo la gestión. Y después apechugarla, es decir, esto lamentablemente no hay nada que nos salve. Es decir, yo cuando sale el anuncio de que iba a integrar el gabinete en la dirección de recaudación, un vecino de la localidad de Pedernales me comenta en uno de estos face truchos que hay, ponían mi nombre, pero sin ponerlo, ¿no? Y este decía, pero ¿cómo va a ser ese si ni siquiera saluda cuando lo cruzás en la calle? Yo me reía porque conozco a la persona que escribió eso y no lo conozco. O sea, lo conozco, pero nunca lo crucé. Sé quién es, pero nunca lo crucé ni nunca lo... O sea que en realidad te das cuenta cómo se actúa, ¿no? Y lamentablemente por ahí quien lo lee termina creyendo que son verdades absolutas. Hoy estamos muy convencidos de que todo lo que pasa por el mundo virtual son verdades absolutas y no es así. ¿Y le tenés miedo a eso? Digo, no miedo por vos, sino, viste que toda esa situación esconde una preocupación siempre por el núcleo familiar, porque el que por ahí se ve más afectado, bueno, por frente eso... a una crítica, frente a una descalificación, a una situación que se puede escribir desde esos perfiles que son desconocidos o truchos, que afecten al entorno. Uno siempre se preocupa por esa situación, ¿no? Mirá, yo pensaba, venía pensando cuando venía, yo tengo 60 años, nací acá
Todo aquel que me cruza en 25 de mayo sabe quién era mi papá, sabe quién es mi mamá, conoce a mis hijas, sabe dónde vivo. Como todo veinticinqueño, saludamos el auto, no a la persona. Ya cuando vemos el auto ya sabemos quién es el que va arriba. No andamos con DNI, andamos con la cara. Mi papá decía que no podés, y él obviamente no fue de la época de las redes sociales, pero él decía que no se podía estar golpeando la puerta de todo el mundo para decirle que lo que estaban diciendo era mentira. Que bastaba con acostarse a dormir y apoyar la cabeza. Y creo que ese consejo paterno es un poco el que utilizo para este tipo de cuestiones. Es decir, no podés andar explicándole a todo el mundo que lo que se dice es mentira. Mientras vos te acuestes y duermas tranquilo, alcanza y sobra con la conciencia de cada uno. Después todos sabemos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Es decir, esto es 25 de mayo, nos conocemos todos. Y al círculo íntimo tuyo no le afecta tampoco. El círculo íntimo mío es el primero al que consulté antes de darle la respuesta. Y obviamente sabe que nos arriesgamos a estas cuestiones, pero ¿qué va a ser? Por ahí también hacemos más importante de lo que es, ¿no? Yo veía un reportaje que le hicieron a Guillermo Francella y él decía, estamos hablando ni más ni menos que Guillermo Francella, y él decía que no tiene redes sociales. Y vos decís, tipo que estuvo premiado en el Oscar y todo, y no tiene redes sociales. O sea, que es posible una vida. Y si uno logra abstraerse de todo ese tipo de cosas, por ahí el daño no es tan grande como uno cree. No te vas a transformar en quien dice que sos, porque lo digan. Pero te das cuenta que la política de cuando vos la hacías hace unos años atrás a la actualidad se modificó demasiado. 100%, no tengo ninguna duda. La grieta es cada vez más grande y la agresividad es más grande. Pero también es válido rescatar esto de que nos conocemos. Yo tengo amigos que van como candidatos a concejales en las otras listas y van a seguir siendo mis amigos. Claro. Un candidato a concejal de una lista nos conocemos desde que tenemos 2 años, 3 años. Un candidato de otra lista nos vamos de vacaciones en familia juntos. Es decir, estas son cosas que no tienen por qué cambiar. Discutamos ideas. Muy bien. Bueno, sí, efectivamente. Vamos a ver cómo viene eso. Cómo viene. Pero la irrupción de las redes sociales, obviamente han sido. Sin duda. Y de las fake news y demás. Ha sido terrible. Marcos, muchísimas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo. Muy bien. ¿Pausa? Bueno, vamos a la pausa y seguimos aquí en vivo. Ya está Estela Maristinoni esperándonos. Muchas gracias, Estela, que ya está con nosotros. Así que, bueno, después de la pausa hablamos con ella. Dale. Muy bien, seguimos aquí en Punto de Encuentro. Bueno, vamos a hablar ahora, como les decíamos, cuando finalizábamos el bloque anterior con Estela Maristinoni. Estela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, bueno, gracias por la espera también. No, todo bien. Bueno, Estela, estás como candidata a primer concejal por el Partido Libertario. Sí. Contanos un poco cómo ha sido esto. Bueno, te cuento, el Partido Libertario es el primer partido con el que en su momento yo, cuando quiero difundir los ideales del Partido Libertario, traigo a 25, con el cual me sigue Walsh y Zanucci. Nosotros siempre trabajamos bajo los ideales, los principios, las convicciones del Partido Libertario. Cuando nos teníamos que presentar a elecciones, nos enteramos que no podíamos presentarnos porque el sello que supuestamente ya salía, no había salido. Que por eso también es que Milei tiene que hacer, ya se le había venir antes y hace la alianza, la Libertad Avanza. Porque Milei comienza con el Partido Libertario. El Partido Libertario es el que lo lleva a ser diputado y a ser presidente también, pero no podía participar con el Partido Libertario porque no tenía sello, o sea, no tenía personalidad jurídica. En ese momento viene Sergio Palay, que era el referente de la séptima del Partido Libertario, y nos da como opción alternativa hablar con Geraldine Cabella, que era la coordinadora de la séptima de la Libertad Avanza, y participar por la Libertad Avanza, pero seguíamos perteneciendo al Partido Libertario. O sea, esto significaba que la persona que tuviera la posibilidad
de entrar en algún cargo, iba a representar los valores libertarios al 100% puro, iba a pertenecer al Partido Libertario. Eso es lo que se trató, bueno, que después las cosas no resultaron, ustedes lo saben, que no resultaron ser así. Sí. Yo seguí con el Partido Libertario. A principios del año pasado, Sergio Palay asume como vicepresidente del partido y, bueno, yo paso a ser referente de la séptima, aparte del 25 de mayo, del Partido Libertario. Y seguimos, bueno, gestionando todo lo que era referente al sello, que lo logramos tener recién el día 26 de junio. Por eso es que ahora nos podemos presentar por el Partido Libertario. Claro, porque en principio medio como que no sabíamos supimos después, digamos, de la presentación o de tu presentación. Mira, si ustedes pasan por el local, que fue el primer local que tuvimos ahí en la 35, Sí, van a ver que todavía está el ploteado de la vidriera, que es Partido Libertario, sí. que no es la Libertad Avanza, es Partido Claro, Libertario. venía con esas ideas. ¿Y las ideas son iguales, son similares a la libertad? ¿Qué diferencia Mira, hay? nosotros tenemos las mismas ideas que Javier Milei. Nosotros queremos menos Estado, queremos más libertad, más derecho hacia la propiedad privada. ¿Qué pasa? Que la libertad, bien se dice, es una alianza. Entonces por ahí se lo critica un montón al presidente, muchos malinterpretan lo de la motosierra también. No comparto un video que circuló ayer, porque esa no es la idea, la del video de ayer no es la idea del presidente, o sea, no lo está representando al presidente. ¿Qué pasa? Que se le hace muy difícil por ahí gobernar, porque en su gabinete, en su estructura, hay muchas personas, la mayoría, no son liberales, las ideas no son liberales. Vos en la Libertad Avanza tenés proístas, tenés demócratas, tenés peronistas, muchísimos. Muchísimos. Es más, las listas de ahora, que se han conformado ahora, si vos analizás las listas y las investigaste, estoy hablando en toda la provincia de Buenos Aires, está plagado. O sea, todo peronista que ya no encontró espacio dentro de su partido, ¿a dónde fue? A la Libertad Avanza. Entonces esto hace que ese partido, la Libertad Avanza, no sea libertario puro. Es imposible que sea libertario puro. Eso es lo que por ahí lo diferencia con el Partido Libertario. Que el Partido Libertario solamente somos libertarios, ¿me entendés? No, nunca negociamos ni transamos con nadie. Bien, las ideas, digamos, son puras. Exactamente, son puras. Seguimos manteniendo las mismas convicciones que mantuvimos desde el primer día, cuando nadie daba un peso por el Partido Libertario, cuando nadie daba un peso por Milei, cuando te decían con ese despeinado no vas a llegar a ningún lado. Bueno, nosotros la seguimos sosteniendo hasta el día de hoy. De hecho, tenemos un diputado nacional que vino acá, bueno, vos sabés, Gastón, que vino acá en su momento, en noviembre, que es Nicolás Ema, que es el diputado que asume en su momento en lugar de Javier, cuando Javier asume la presidencia, que también es asesor personal de Javier Milei. O sea, nosotros tenemos las convicciones y los ideales bien puros. Lástima que, bueno, obviamente que el presidente creo que es uno de los únicos libertarios que hay dentro de la Libertad Avanza. Me arriesgo a decirte esto. Bien. Porque, por ejemplo, Speroni, Alejandro. Alejandro tampoco es libertario. Viene del Partido Demócrata, o sea, él tampoco es libertario. Sebastián Pareja tampoco es libertario, viene del peronismo. Y son la gente que está al lado de Javier Milei. Eso, Estela, y acá en 25 de mayo, si uno tiene que, porque bueno, hoy si uno ve el electorado, dice, bueno, interpreta que puede haber dos propuestas de la Libertad Avanza, el Partido Libertario y la Libertad Avanza. ¿Qué nos define distintos? Como para que sea, bueno, nosotros tenemos una postura y la lista que encabeza Cortés es una cuestión distinta a la nuestra. Yo lo que te puedo decir, no sé las propuestas que tendrá esta chica Verónica Cortés, no la conozco personalmente. Yo te puedo hablar por el Tero, ¿no? Que la verdad que me decepcionó y me desilusionó, porque más allá de estafarnos,
ideológicamente porque él nos vende la elección. Más allá de eso, nunca nos representó en el Consejo. Yo siempre digo que es un farsante, que es un concejal ilegal, ilegítimo, por el hecho de que no lo veo libertario. ¿Y por qué no lo veo libertario? Te voy a decir por qué. Los libertarios jamás votaríamos, por ejemplo, yo te dije que queremos menos Estado, ¿verdad? Bueno, ¿cómo me explicás vos de que Walsh haya votado a favor de la descentralización del Hospital Saturnino Unzué, convirtiendo así por medio de su voto en que pase a ser directamente municipal, incrementando las responsabilidades estatales, cuando queremos menos Estado? ¿Cómo me explicás vos que haya votado a favor del incremento desmedido de las tasas, que es un aplastamiento hacia los 25eños y es una forma de esclavitud social también y económica hacia los 25eños, el aumento ese desmedido de las tasas, que él se haya sentado para dar quórum para que ese aumento haya sido posible? ¿Cómo me explicás vos que haya estado a favor cuando querían cerrar el frigorífico? Y así un montón de cosas que son antilibertarias, ¿me entendés? Entonces, obviamente estás haciendo lo contrario a lo que haría un libertario. No me podés venir a decir que sos libertario puro, porque eso jamás haría un libertario. No sé si me explico. Sí, sí, o sea, eso lo haría otro. Bien. Pero no un libertario. Entonces, yo te puedo hablar por lo que yo conozco. No conozco a Verónica Cortés, nunca dialogué con ella, nunca dialogué con Dino Caronelo, no sé cuáles son sus propuestas, porque por ahí que yo te puedo decir lo que Walsh representa para mí o lo que hizo. Esta gente es nueva, por lo cual no te puedo decir. Pero no se hubiese pensado nunca en la unificación de una lista, digo, de lo que presentás vos como lista y lo que presentan ellos como lista. Digo, no se podía pensar en una lista única. No porque ellos son la Libertad Avanza y nosotros somos Partido Libertario. Bien. No porque yo nunca, o sea, obviamente, Walsh a mí me dice que yo con el Partido Libertario, él, para mí ese chico sufrió un golpe o sufrió algo, le agarró amnesia y no recuerda con qué partido comenzó. Porque él te dice que él es el libertario puro, pero sus acciones hablan de lo contrario. Y después él me acusa detrás, por eso recién escuchaba a la persona que estuvo anteriormente, y qué razón que tenía, y las preguntas que hacían ustedes, porque hoy todo el mundo se esconde detrás de esas cuentas pirañas, ¿no? Y te dicen o te acusan de cualquier cosa. El otro día salió, creo que era Info al Día, El Medio, una cosa así, bueno, unas caricaturas, eso, que sé que son las palabras de él, porque me lo ha dicho personalmente, que yo con el Partido Libertario le estoy restando votos a Javier Milei, según él. Y yo le respondo lo siguiente, que el sumarle votos a Javier Milei no es con aplausos vacíos. Sumarle votos y defender a Javier Milei para mí es con convicciones y con principios. Es serle leal a Milei no es agachar la cabeza. Ser leal a Milei es justamente hablar lo que algunos callan, y más que nada alertar cuando alrededor del león, que en este caso es Javier, están girando hienas. Con los de hienas me refiero justamente a todo su entorno, de que por ahí no son liberales y que están haciendo cosas que lamentablemente ensucian a los liberales, porque la gente al no tener bien marcadas las diferencias es como que mete todo en la misma bolsa, porque no tienen bien marcadas, no todo el mundo está bien interiorizado. Tengamos en cuenta que el Partido Libertario también es un partido muy joven, que todavía el sello a nivel nacional no está, recién ahora va a salir. Tenemos el sello a nivel provincial. Es decir, que a nivel seccional hay lista del Partido Está Libertario. el sello distrital y provincial. Bien. Si bien están las 5 provincias que la Junta pide para tener el sello nacional, todavía está en trámite. A nivel seccional también van con candidatos propios. Sí. O O sea, nosotros tenemos un lema, ¿no? Que las ideas y los principios libertarios no se negocian, no se venden y no se regalan. Por eso no hacemos alianzas.
porque cuando vos haces alianzas después se te va a dificultar y tus ideales y tus principios ya no van a ser tan puros. Es decir, van a ser siempre un partido puro, sin alianza, Exactamente, ¿Y qué para venía- conservar, digamos, la idea. sí. De hecho hay otro partido nuevo que se ha formado, no sé si ustedes saben, Unión y Libertad, o han escuchado hablar, sí, que lo conduce Kikuchi y Sergio Vargas, que se llaman ser liberales, pero sabemos que no lo son. ¿Y qué venís a aportar al Consejo Deliberante? ¿O qué querés aportar? ¿Cuál es la idea por la cual bueno, te presentás, sos primera en la lista y querés bueno, de llegar al Consejo Deliberante? Bueno, te digo cuál es la idea. Primero y principal, la transparencia. ¿Me entendés? La rendición de cuenta sería una de mis prioridades. Yo no prometo nada, pero sí me comprometo, porque vos sabés que hay una diferencia muy grande entre prometer a comprometerte. Vos te comprometés y estás asumiendo una responsabilidad. Vos podés prometer y podés cumplir o no. Yo te puedo hablar de mí, de mi persona, de Estela. Si yo sería concejal, un ejemplo, sería una concejal accesible y transparente, sobre todo transparente. Me gustaría que cada vecino, cada ciudadano sepa qué es lo que se va a hacer, cuáles son las decisiones que se toman y por qué se toman ese tipo de decisiones. ¿Qué es lo que yo veo? Por ejemplo, no hay ninguna página, porque todo el mundo te habla de transparencia, y algo que yo le critico a Ramiro, y ahora te lo voy a decir, te dice, no, porque mi gobierno es un gobierno transparente, porque yo hice tal obra con tu impuesto. Yo no lo veo así de transparente, y te voy a decir por qué. Porque no hay ninguna plataforma digital, ninguna página, nada, donde cada ciudadano, doña Rosa, don Juan, cualquiera, pueda entrar y verificar los gastos municipales, verificar la plata de sus impuestos, a ver en qué se gastó. No existe eso, o sea, no tenemos una plataforma donde todos los ciudadanos podamos seguir un control de los gastos municipales o saber cuáles son las nuevas iniciativas que tienen o los resultados de las anteriores. Eso está en muchísimos lados, en muchísimas ciudades, en muchísimas provincias, y acá nunca lo tuvimos, no solamente Ewen, el anterior y el anterior y el anterior. Pero ¿por qué yo me hago énfasis en Ramiro? Porque Ramiro toda la campaña la hizo justamente abogando por la transparencia, reclamando al RFAN, todo eso. Entonces, si yo ahora, que justamente también digo que salgo a decir y a denunciar lo que pasó, y que la gente tiene que saber lo que pasó, y te digo que a mí me gustan los resultados justos, como se los digo en el audio que tengo con Caco Mancilla y todo, cuando me dice cómo podemos arreglar, si yo te digo que quiero el resultado justo, justamente, si te abogo a eso, un ejemplo, yo mañana soy concejal, soy la primera que tengo que demostrarte la transparencia, y por lo cual tengo que trabajar, porque si no, no puedo hacer una campaña abogando o haciendo hincapié en eso, o acusando al que está en ese momento. Si yo acuso y me baso en eso, que hay corrupción y lo tengo comprobado, bueno, justamente tenés que hacer todo lo posible por demostrar de que lo tuyo es diferente, pero con pruebas, demostrándole con hechos a la sociedad. La sociedad, yo estaba escuchando también que estaban hablando del descreimiento, ¿no? Que es generalizado. Ahora, ¿cómo la sociedad no va a estar descreída si están cansados de que hagan promesa? Por eso te dije, yo no te hago promesa, yo me comprometo, no te hago promesa. Porque vos prometés, y después de lo que prometés no cumplís nada. O lo hacés para vos, o sos muy simpático en campaña, te das con todo el mundo, pero cuando llegaste al poder no estás para nadie. O sea, se olvidan de que si yo fuera concejal, o el que lo sea, o el intendente, son empleados de la ciudadanía. No somos nosotros los ciudadanos empleados de ellos. Ellos están al servicio de la comunidad, no es la comunidad que esté a servicio de ellos.
Y acá yo creo que se confunden los roles. Como también hoy en día lo que yo noto que están confundiéndose el Ejecutivo, el Poder Legislativo es un ente independiente. O sea, y es quien controla al Ejecutivo, no es el Ejecutivo que controla al Legislativo. Yo veo que acá en 25 de mayo la ciudadanía por ahí no se involucra mucho en el Legislativo, porque hay un montón de cosas que los ciudadanos podrían hacer mediante el Consejo Deliberante, como ponerle, qué sé yo, ciudadana, quiero hacer una placita en mi casa, por decirte algo. Yo puedo ir, presentarte un proyecto en el Consejo Deliberante y que entre por ahí. ¿Y por qué crees que no pasa eso? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que- ¿Quién falla por ahí? ¿No? Si es que podemos hablar de falla, ¿no? Que nunca se la ha concientizado justamente con esto, porque habría que haber charlas informativas sobre no solamente de las funciones del legislativo, sino los derechos de los ciudadanos que tienen sobre el legislativo. Por ahí creo que falla en concientización, en que la gente por ahí sepa, que pierda el miedo de que el concejal no es tu jefe, al contrario, vos sos jefe de tu concejal, no tu concejal tu jefe. Él está a tu disposición, no vos a disposición del concejal. No, como dicen, no, porque el señor concejal no. O sea, el concejal es un representante que vos votaste para que controle el Ejecutivo, que el Ejecutivo funciona con tus fondos y con los de todos tus vecinos. Vos lo votaste, si no, no era concejal. O sea, no es que después Dios. Y el intendente lo mismo. El intendente lo votaron los ciudadanos. Y otra cosa que yo creo que hay mucho descreimiento porque las elecciones últimamente son poco transparentes. Y se matan para las elecciones porque hay mucha ambición de poder. Yo, por ejemplo, yo abogo también con que no haya tanta diferencia de la de un empleado administrativo a la de un intendente o los puestos del Ejecutivo, los cargos, ¿no? Claro, secretario, lo que fuera. Claro, porque también convengamos de que muchas personas se meten en política unos por poder y también otros por el poder económico, por la diferencia que te da en lo económico, pero son pocos los que se meten por vocación. Yo, por ejemplo, yo soy licenciada en Ciencias Políticas y si hubiese sido así, me hubiese metido en política, un ejemplo, a los 30 años, no a los 52. Y yo te digo, ¿por qué me meto a los 52 o a los 50? Porque hoy en día no tengo las responsabilidades que tenía a los 30 años, que tenía 2 hijos que criar, que educar. Entonces, económicamente me tenía que abocar a lo que era mi profesión y lo que me dejaba el dinero suficiente para poder educar y criar a mis hijos. Hoy no tengo responsabilidades, ya son adultos, ya son independientes, entonces hoy si yo trabajo la mitad en lo que es mi profesión, me alcanza, ¿entendés? No necesito más y puedo abocarme a hacer política por vocación. Pero si vos tenés vocación, hay un montón de necesidades en esta ciudad, un montón. Que no sé si no las ven o no las quieren ver. Pero para trabajar hay. ¿Cuáles serían algunas situaciones, por ejemplo, que te gustaría trabajar como concejal Bueno, te dije. de estas cosas que vos decís, bueno, a lo mejor no se quieren ver? Más que nada las emergencias que hay con respecto a salud. Yo me he enterado de varios casos de salud de personas que hay con abandonos de parte del Estado. Discapacidades que no reciben ninguna ayuda de parte del Estado municipal. Y eso yo le tomo abandono de personas, yo lo tomo, sí, personalmente, como un abandono de personas. Y me parece como una persona, o sea, de parte del intendente, poca humanidad, porque más allá de eso pasa por una cuestión de humanidad. Si yo sé que vos estás en una silla de rueda, que no te podés mover y que no tenés ningún medio, y si yo no tengo tiempo y no puedo ir yo,
y lo voy a mandar a él, a cualquiera, anda a ver qué necesita, pero por una cuestión de humanidad. Porque hoy sos vos y mañana vos no sabés las vueltas de la vida. Y si no sos vos puede ser un familiar. Todos tenemos descendientes. No porque vos hoy estés bien y porque tengas un cargo político, vos no sabés el día de mañana tus bisnietos, tus tataranietos, cómo pueden estar. Tenés que pensar un poquito, tenés que ser un poco humano. Entonces, en eso y otra cosa, si yo fuera a aconsejar que vos me dijiste también, hay un montón de regulaciones que si vos sos emprendedor y tenés un emprendimiento, hoy por hoy, y esto te lo digo como libertaria, ¿no? No pueden ponerlo porque lo obstaculizan con todas las regulaciones que hay. Yo como libertaria, esas regulaciones desaparecerían y fomentaría justamente los emprendimientos locales. Porque no te olvides que cada comercio nuevo, cada emprendimiento nuevo que haya en esta ciudad es un nuevo empleo. Y eso provoca una cadena económica en movimiento. Y eso surge una ciudad más vibrante. Te sentís un poco más libre, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Porque estás en el Partido Libertario. Ahora que estás sola, digamos, o con un grupo de gente que comulga más con las ideas, ¿no? Mira, te cuento, el grupo de gente que va conmigo, yo te mandé la lista y podés corroborar, la mayoría vienen de antes, de la lista anterior. La mayoría están trabajando conmigo desde el principio. Porque, bueno, esa es otra de las cosas. Yo creo que en el momento a mí nunca me van a encontrar haciendo una lista a oscuras, jamás. Antes de hacer una lista vos tenés que llamar a todas las personas que te acompañaron y que te acompañan siempre. Si esas personas, las que no están, es porque no quisieron por problemas personales, porque no le dan los tiempos, por enfermedades, porque están complicadas. Pero primero se tiene en cuenta la gente que está con vos desde el principio y después le das lugar a toda la gente nueva que está, pero que es nueva y quiere participar. Pero la gente no es descartable. Vos no la podés usar para una elección y a la otra elección decir, no, ¿sabés qué me fue mal? No voy a buscar gente nueva. No, no es así. Entonces por eso te digo, la gente que está conmigo casi toda es la gente, mira, por ejemplo, Sanucci. Él está conmigo desde el día número 1. Te digo. Gorosito de Riestra. Jorgelina Nunday. Verónica Rodríguez. Ismael Murúa. Jacqueline Carrizo. Eduardo John. Espera, porque yo sé que me estoy olvidando. Sí, son todos referentes. Martín Logiu dice. Son todos referentes que se vieron, que estuvieron trabajando en la campaña anterior. Claro. Por eso te estoy diciendo, y Todo. estuvieron en la lista también. Exacto. Aparte. Sí, me acuerdo de la presentación ahí en la calle 10. Bueno, por eso. Y estaban ahí ellos. Y esa es otra de las cosas que yo le critico al Tero. Porque él puede estar enojado con Serafini por la conferencia de prensa donde nosotros dijimos las irregularidades que había habido en la elección. Puede estar enojado con Serafini por eso, puede estar enojado conmigo por eso. ¿No? Y simplemente porque no hicimos nada malo, sino decirle a la ciudadanía lo que había sucedido. ¿Y los demás qué tienen que ver? No es hacer borrón y cuenta nueva. Bárbaro. Listo, te usé para llegar a ser concejal, ahora chavo. No, la cosa no es así. Es decir, no hubo más vínculo con nadie de todo ese grupo. No. Ya las diferencias son irreconciliables, digamos. Inclusive hasta una cuestión de ideas. Es una cuestión de idea también, o sea, te vuelvo a explicar. ¿Por qué abogamos los libertarios? Menos Estado. ¿Qué votó él? Más Estado. Mayor libertades y más derechos en la propiedad privada. Él hizo todo lo contrario. Menos impuestos queremos nosotros. ¿Qué hizo él? Dio quórum para un aumento desmedido que aplasta a todos los 25 años. Entonces, ¿cómo yo te puedo tomar? Vos ponete en el lugar de él, ¿cómo te puedo tomar a vos como libertario si estás haciendo lo contrario? No te puedo tomar nunca como libertario. Estela, ¿cómo van a hacer la campaña? ¿Cómo la van a diagramar? Empieza el 8, la campaña ya propiamente dicha, ¿no?
¿Cómo van a trabajar para llevar el mensaje a la gente? Mira, yo te voy a decir cómo voy a trabajar la campaña. La campaña la voy a trabajar por redes, ¿no? El boca a boca, el puerta a puerta. Lo que no pienso hacer son carteles. Y te voy a decir por qué no pienso hacer carteles. Porque gastás un montón de dinero. Y te voy a contar un caso concreto de Riestra. Una persona que justamente en su momento le pidió ayuda al Tero, no hizo nada. Y es de una persona que estuvo trabajando con nosotros, que me parece que vos le tenés que dar, a todos le tenés que dar respuesta, pero justamente a la gente que trabajó, más aún, que tiene problemas de salud hace como 6 meses, necesitaba un turno con un especialista y un pasaje. No es tanto, pero no tuvo respuesta. Y así como esa persona, hay varias que prefiero esos casos específicos. Esa plata, ponele de cartelería, que es un montón y que después va a la basura, usarla en solucionar esos temas. Que esa gente vaya al especialista que tiene que ir y que priorice su salud. Entonces, carteles no. La plata de cartelería se va a destinar a eso. Se va a usar redes y el hablar con la gente en la calle. Bien. De esa forma. Un cara a cara, digamos. Exacto. O sea, porque a mí no me sirve poner un cartel para ganar. ¿Qué podés ganar? Y ver que la otra persona sigue con su mismo problema. No. A mí no me sirve, no me suma. Muy bien. Y sobre todo el desafío de explicar, ¿no?, esta diferencia, porque pues, no sé si toda la gente por ahí lo sabrá, la diferencia que puede haber entre el Partido Libertario y la Libertad Avanza, ¿no? Mira, yo cuando Ramiro se pasa a la Libertad Avanza, Miguel me llama y me hace una nota que después no sé si la sacó o no, pero a mí me la hizo la nota. Y me pregunta qué pensaba yo. En ese momento le dije de que estaba bueno, aunque sea, le dije, no, los libertarios vamos a tener un poquito más de representación, dado del hecho de que con Walsh 0 representación. Bueno, después vi que no, que se había pasado, bueno, pero por cuestiones e intereses políticos nada más, pero que no era libertario, que tampoco tenía intenciones de ejecutar ideas o principios libertarios. Entonces, bueno, dije, no, listo, me arrepentí. Duró poco igual. Pero cuando la gente veía y leía y que decía, ¿y qué querés? Son libertarios, obviamente que me dolía. Me dolía porque todo este tipo de personas que se meten en la Libertad Avanza, donde todo el mundo creen que son libertarios, cosa que no lo son, hay muy poquito, te vuelvo a decir, creo que uno de los únicos es Javier, y toman los ideales libertarios como que lo que hace esa gente son los ideales libertarios, te duele y te afecta porque vos sabés que los ideales libertarios no son esos. ¿Entendés? Un ideal libertario no es aumentarte un 750% las tasas, ni un 300 ni un 200, es bajártela. Un ideal libertario no es ponerte un montón de regulaciones y de impedimentos para que vos puedas llevar a cabo tu emprendimiento. Al contrario, es tratar de facilitarte el camino para ese emprendimiento. Entonces, bueno, por ahí sí te duele y te molesta cuando la gente por desconocimiento, no lo digo que lo hagan mal, sino por desconocimiento, te asocian los ideales libertarios con algo que nada que ver. Les espera un gran trabajo entonces, Sí. hacia adelante. Gran. Y una campaña intensa. Una campaña intensa. Aunque la tomamos tranquilo, ¿eh? ¿Sí? Te vuelvo a repetir, yo no tengo tanto el afán de poder, la ambición de poder como tiene Walsh o Ewen. Yo lo que quiero más que nada es concientizar, que sepan, y prefiero ir más despacio, pero que la gente esté consciente. No tengo la ambición de poder desmedido. No. Muy bien. Bueno, Estela, te agradecemos el tiempo y bueno, seguramente nos vamos a seguir encontrando, ¿no? A medida que nos vayamos acercando al 7 de septiembre. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos.
Bueno, vamos a la pausa, la Dale, última. la última hacemos. Sí, Y ya ya casi venimos. nos estamos yendo. 11 de la noche, Gastón, estamos cerrando justo el punto de encuentro del día de hoy. Te decía, bueno, pasamos con 3 candidatos y hoy cuando veníamos para acá te decía, se me ha acordado un número, Sí. el número 23. Lindo número. Es lindo número el 23. Muy lindo Me número. gusta, sí, sí. Me persigue el número ese, el Sí, 23. mira. Sí, vos sabés que... Pero ¿por qué Bueno. lo decís? ¿Qué pasa el 23? El 23 tenemos 2 cuestiones. Primero que es el inicio de la campaña audiovisual. Entonces, bueno, más allá de ver a los candidatos en las redes sociales, también los va a escuchar por la radio En la radio y la tele. y los va a ver por la televisión. Y también el 23 es el último día, o comienza ya, mejor dicho, a regir el hecho de que no se pueden hacer más anuncios de gobierno, Ujú. ¿no? Y que tengan que ver a lo mejor con una campaña encubierta. Para eso es un poco esto del 23 hacia adelante, digamos que los gobiernos no utilicen su poder de fuego, digamos, para incidir de alguna forma con situaciones que son de los gobiernos propiamente dicho, para influir sobre el votante. Bien. Cuestión que, Algunos van a tener problemas. sí, yo no Ya te sé. lo digo. Algunos van a A tener mí me problemas. parece que, bueno, no sé, lo del inicio de la campaña audiovisual, sí. Eso No, sí. eso sí. Pero Bueno, lo otro, lo otro, no se hizo, no se hará y no se va a hacer nunca. No estamos hablando solamente del 25 de mayo. No, por eso no estamos hablando ni de Por lo- 25 de mayo. aparte hay una cuestión, Gastón, A ver. que se está viendo, ¿no? Que no solamente acá, donde están diciendo, mira, nosotros vamos a, de alguna manera, refrendar nuestra gestión, plebiscitarla, preguntarle a la gente a través del voto si quieren o no quieren este tipo de gestión. O sea, eso va a pasar en todos lados. En todos lados. Por eso hay muchos candidatos que son funcionarios Sí. en listas de toda la provincia de Buenos Aires. Sí. Y hay intendentes, hay senadores, hay funcionarios, hay de todo. Vicegobernadores. Vicegobernadores, exactamente. Y algunos diciendo, sí, yo soy testimonial, Ujú. porque represento al gobierno, bueno, etcétera. O sea, algo completamente distinto al el espíritu de lo que tiene que suceder del 23 hacia adelante. Correcto. ¿No? Es Pero una bueno. fecha importante, es una fecha para tenerla en cuenta, porque, bueno, a partir de ahí, lo que dice Manuel es cierto, es claro, es clave, que los actos de gobierno ya no pueden estar más, y bueno, ahí puede venir una situación Puede de haber la- una de denuncia. la oposición, tanto a nivel local, provincial, Sí, sí. o de algunos municipios, de denunciar que se hagan actos de gobierno cuando ya está vedado, esto está vedado por el cronograma de la ley electoral de la provincia de Buenos Aires. Nos regimos por ese cronograma electoral, Exacto. que es el de la provincia de Buenos Aires, en este caso porque las elecciones se terminan, se define la del 7 de septiembre en el orden local y en el orden provincial nada más. Así que bueno, es un dato para tenerlo en cuenta. Y el 8 también, otro número importante, el 8 la semana que viene, no, ya esta semana, ¿no? Esta semana. Arranca la campaña. Arranca la campaña con todo lo que significa, ¿no? Ya empezar a ver cuestiones de proyectos, de candidatos, cartelería y todo lo que conlleva ya seguramente algunos búnkers van a empezar a tener sus boletas, ¿no? Algunos boletas cortas, otros boletas más largas, pero Sí, no dos mucho mucho más de 2 cuerpos, Sí, 2 eso van a cuerpos ser. nada más. Así que bueno, también todo ese movimiento de elección que va a surgir. Déjame decir un dato que es muy importante. A ver. Que es muy importante y tiene que ver con algo que decían, no recuerdo si lo dijo Marcos o lo dijo Fernando, y tiene que ver con el cambio de los lugares de votación. Ah, sí. Es muy importante cotejarlo con su número de documento, ingresar. Miren, voy a hacer un ejemplo personal, ¿no? Yo todas mis últimas elecciones las voté en la escuela 1. Bueno, ahora me pasaron a la escuela técnica. Ah, mira. Voto en la escuela técnica. Así que bueno, un caso personal, pero bueno, hay que confirmar, chequear esa información, porque a veces uno va, yo voté siempre en la escuela tal, me voy a esa escuela, y eso o va a último momento, porque siempre hay mucha gente que le gusta votar antes del cierre, no ir temprano, porque por ahí te agarran de presidente, de vicepresidente de mesa y demás, esas cuestiones que a veces pasan, pero por eso,
chequeen con tiempo, métanse Claro, yo no me fijé todavía. Bueno, por ejemplo. eso, métanse para saber dónde tienen que votar, porque los lugares de votación en muchos casos se han modificado, porque esta elección es una elección provincial. Claro. Provincial, local y provincial. Así que es un ejercicio ciudadano que también debe hacer cada uno para saber, bueno, dónde va a tener que ir a sufragar el próximo 7 de septiembre. Muy bien. Nosotros nos encontramos el próximo martes. No, el próximo martes no. El próximo martes no. Porque tenemos feriado. El Exacto. próximo martes es 12 de agosto, Día del Trabajador de la Televisión. No vamos a estar acá, pero sí nos vamos a encontrar el martes 19. Muy bien. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Seguramente con lo que ha sido toda la presentación de las listas, porque ya vamos a tener bastantes listas presentadas, más allá de lo que pasemos en los programas locales, desmenuzar un poco quiénes son las personas que las componen. Muy bien. ¿Mm? Así que hasta entonces. Hasta entonces. Muchísimas gracias.